Gloria, gloria, aleluya. Sí. Eso no costó trabajo cantarlo. Muy bien, pues gracias, Ponchito, por esta invitación. Le digo así de cariño. Lo conozco desde que éramos adolescentes, éramos muy jóvenes. Les decía en la mañana que él ya no se acuerda, porque ya está viejito, ya no se acuerda de muchas cosas. Y entonces, muy jóvenes nos mandaron aquí a Tehuacán. Nunca imaginamos que después de tantos años los escenarios serían ya radicalmente distintos. Yo creo que ni él soñó que estaría pastoreando en esta iglesia, y le doy muchas gracias a Dios por su vida y gracias por esta invitación. Y bueno, él me dijo, cuando me invitó, dice, oye, quiero decirte que son 2 servicios y en el segundo servicio van los más espirituales. Entonces yo tengo presente eso. No vayan a pensar que le dije lo mismo a los hermanos que vinieron temprano, no. A ellos les dije otra cosa, que los más pecadores venían al primer servicio y a este vienen los más espirituales, y espero no equivocarme, ¿verdad? Así que quiero invitarles para que estemos atentos a lo que el Señor quiera darnos a través de su palabra. También me advirtió que hay un tiempo que debo considerar. Después de ese tiempo se abren unas compuertas y me comen los cocodrilos, entonces voy a estar atento al reloj, ¿verdad? Para no excederme, pero ya estamos como más relajados, ¿no? Ya no hay un tercer servicio, ¿no? Bien, entonces podemos irnos con más calma. Quiero invitarles, por favor, que me acompañen al libro del Génesis. Ese libro no les va a costar trabajo encontrarlo, porque es el primer libro que está en la Biblia. Y acompáñenme, por favor, al capítulo 12. Génesis 12. Hoy vamos a hablar de un personaje que es muy relevante en toda la Biblia. ¿Quién no ha leído, quién no ha estudiado acerca de Abraham, el padre de la fe? Y se le llama precisamente padre de la fe porque él es el ejemplo a seguir, el prototipo de la fe. Todos nosotros de alguna manera recorremos el mismo camino de Abraham. De hecho, el apóstol Pablo lo dice así: quienes seguimos las pisadas de la fe. O sea, Abraham fue ese primer ejemplo de cómo él le creyó a Dios, porque no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. La gente fácilmente puede decir que cree en Dios, y tú sales aquí a Tehuacán y así interceptas al primero que te encuentres y le preguntas, oye, ¿tú crees en Dios? Seguramente de 10, 8 te van a decir que sí. Pero si tú le preguntas, ¿tú le crees a Dios? Tal vez lo piense, porque no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Y Abraham es un hombre que aprendió a creer en Dios porque él no conocía a Dios, y aprendió a creerle a Dios, que eso es muy importante. Pero además, Abraham no se convirtió en el padre de la fe de la noche a la mañana. ¿Sí? No hay atajos, no hay fórmulas, no hay oraciones poderosas que te conviertan en una mujer o en un hombre de fe. O sea, cuando alguien viene y me dice, pastor, ora por mí para que yo tenga más fe, le digo, con mucho gusto, vamos a pedirle al Señor que te mande pruebas, que te mande quebrantos. No, quiero fe. Por eso, la única forma de crecer en la fe es a través de los quebrantos y las pruebas, ¿no? Entonces no hay una oración poderosa. Yo ya no, alguna vez lo hice, ya me arrepentí, ya lo confesé, ya no lo vuelvo a hacer, que oraba para pedirle a Dios que le diera fe a esa persona, y pensaba que de inmediato iba a recibir fe. No, así no se recibe la fe. Y precisamente lo que aprendemos de una historia como esta es eso. Bueno, quiero aclarar que el mensaje que voy a compartir no es el que compartí en el primer servicio. Me cuesta mucho trabajo repetir el mensaje el mismo día, ya los chistes no me salen igual. Entonces, este es otro mensaje. Si alguien quiere saber de qué compartía, está creo que la grabación, es otro tema. Pero por favor, estamos ahí en Génesis y vamos a orar. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos asista en este momento. Necesitamos tu luz, tu revelación, tu entendimiento, porque queremos conocerte más. Queremos aprender guiados por tu Espíritu, porque reconocemos, Señor, que si algo es necesario esta mañana es tenerte a ti en nuestras vidas. Que nuestra fe sea
más firme y esté fundamentada, enraizada en tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero primero decir que nosotros cuando leemos la Biblia nos encontramos que tiene capítulos y versículos. Pero esos capítulos y versículos no están en el texto originalmente. Esos capítulos se añadieron muchos siglos después. ¿Sí? O sea, quiere decir que en la época de Jesús, cuando se leía cualquier libro de la Biblia, no tenía los capítulos ni los versículos, que para nosotros resulta muy práctico, porque yo les dije ahorita Génesis 12, y todo el mundo ya encontró Génesis 12, los que trajeron su Biblia. Si no tuviera capítulos y versículos, y yo les dijera, vamos al pasaje donde empieza a hablarnos de la vida de Abraham, muchos estarían todavía buscándolo seguramente, ¿de acuerdo? Y digo esto porque a veces el capítulo y el versículo no nos ayuda mucho a tener el contexto de la historia. Por lo regular, cuando se empieza a estudiar o a leer sobre Abraham, partimos del versículo 1. Pero yo no quiero partir del versículo 1 porque eso nos llevaría a perder de vista un contexto que es muy importante para entender lo que viene después. Porque realmente la historia de Abraham empieza en los últimos versículos del capítulo 11. Por eso les voy a pedir que vayamos al capítulo 11 y podamos leer desde el verso 27 para poder dimensionar qué sucedió antes de que Abraham, porque ese es el punto de partida en el capítulo 12, antes de que Abraham saliera de Ur hacia una tierra que él desconocía, porque Dios se le manifestó de alguna manera y le dijo que saliera de su tierra, que dejara su tierra, que dejara su parentela, porque lo iba a llevar a un lugar que él no conocía. Ahí empezó el caminar de fe del padre de la fe. Ahora, lo interesante es que Abraham es un personaje muy relevante en las tres religiones, vamos a decir, que solamente adoran a un Dios, ¿no? Las religiones monoteístas, es decir, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Si estuviera aquí con nosotros un judío o un musulmán y supiera que vamos a hablar de Abraham, pondría atención porque el Corán también habla de Abraham. La Torá, obviamente, el Pentateuco, la ley, habla de Abraham. Así que los cristianos, los judíos y los musulmanes estaríamos identificados con el tema. Lo interesante es que Abraham no fue ni judío, ni cristiano, ni musulmán. Nunca pisó una sinagoga, porque no había sinagogas, nunca pisó una mezquita ni una iglesia, no tuvo Biblia, no tuvo pastor, eso sí diezmó, no se les olvide, pero Abraham es un hombre que está más allá de toda categoría religiosa, no era nada de eso, y sin embargo se convirtió en el padre de la fe, pasó a la historia conocido como un hombre que le creyó a Dios y fue justificado delante de Dios solamente porque puso su fe en Dios. Y eso es algo que no debemos perder de vista, porque Dios antes que otra cosa quiere que tú seas un hombre y una mujer de fe. Todo nuestro caminar es fe, pero la fe no es algo que anda flotando en el ambiente, no es una electricidad, no es una buena vibra, no son palabras positivas que tú estés declarando. O sea, tú te puedes parar en el espejo y decir, soy guapo y delgado, soy guapo y delgado, y no va a pasar nada aunque lo declares 100 veces, y tú dices que lo digo con fe. Eso no es fe, ¿sí? O yo tengo la fe de que todo me va a salir bien, eso se llama optimismo. La fe es algo muy diferente. La verdadera y auténtica fe debe estar fundamentada en lo que Dios dice. Si Dios lo dijo, lo creo. Y si yo lo creo, lo hago. Conmigo. Esa es, de manera muy sencilla, la fe. Entonces, la historia empieza en el verso 27. Estas son las generaciones de Taré, el papá de Abraham. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán,
y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Les confieso que tiene algunos años que yo descubrí esto que les estoy leyendo, porque mucho tiempo pensé, y así hasta lo prediqué y lo enseñé, que todo empezó en una iniciativa de Abraham. Es decir, que Dios se le aparece un día, no sé si a través de un ángel, un sueño, pero él entendió que tenía que salirse de Ur y entonces se despide de su familia y les dice, vente Sara, vámonos de aquí, Saraí, vámonos, porque Dios me dijo que nos va a llevar a una tierra que no conocemos. Pero cuando leo esto me doy cuenta que el que realmente tomó la iniciativa no fue Abraham, sino Taré. ¿Me están comprendiendo? Porque además la estructura de esas familias en la antigüedad es lo que se conoce como una estructura patriarcal, donde no en el sentido actual como muchos dicen ahora que vivimos en una cultura patriarcal, eso es una mentira. Patriarcal en el sentido de que el hombre más grande era el que daba las órdenes. Es decir, Taré era la cabeza. Así que si al papá, que en este caso es el que está tomando la iniciativa, dice, nos vamos, se van los hijos, se van los nietos, se va todo mundo. No nos explica la Biblia la razón por la que Taré tomó esta iniciativa. No sabemos si fueron razones políticas, económicas, no lo sabemos. El caso es que un día al viejo se le ocurre y dice, nos vamos todos. Y eso que le va a cambiar la vida a todos, porque a veces las decisiones que tomamos no solamente te afectan a ti, afectan a todos los que están a tu alrededor. Dice que cuando pasó esto, salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Y entonces ya empieza el verso 1 del capítulo 12, y empieza con un pero. Pero el Señor había dicho a Abraham, o sea, antes de que Taré tomara la iniciativa, Dios ya había hablado con Abraham, ya le había dado una orden, y la orden era, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Quiere decir que Dios le habló a Abraham de alguna manera, no nos dice cómo, si en un sueño, una visión, qué sé yo, eso no importa ahorita. Pero él sabía que Dios le había dado una orden, que Dios había dicho algo y eso se iba a cumplir. Y se asemeja mucho a lo que nosotros experimentamos en nuestra vida cuando entendemos que algo que leemos en la Biblia tiene que suceder en nuestras vidas, va a pasar en nuestras vidas, pero no sabemos cuándo ni cómo. ¿Has estado en esa situación? Que tú lees algo en la Biblia y dices, pero esto es extraordinario, esto es prácticamente imposible que se cumpla en mi vida. Pero Abraham sabía que Dios le había dicho, sal de tu tierra, y seguramente él se levantaba en la madrugada y pensaba, ¿cómo le va a hacer Dios? ¿Cómo me voy? ¿Cómo me deshago del viejo? Porque cuando yo me quiera ir, mi papá me va a decir, no puedes ir, ¿a dónde vas? Y entonces Dios empezó a mover circunstancias y un día el papá les dice, nos vamos. Te puedes imaginar la cara de Abraham que dijo, bendito sea Dios, esto coincide con lo que Dios me dijo. Así que toman sus cosas y se salen, porque Dios ya le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y Dios le soltó una bomba teológica que no entendió, que no alcanzó a digerir en el momento que Dios le dijo. Imagínate que Dios le está diciendo a un hombre que no tiene Biblia, que no comprende muchas situaciones acerca de Dios, y Dios le dice, te voy a bendecir, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, de ti va a salir una nación. Y seguramente lo primero que pensó, Saraí es estéril, ¿cómo va a ser esto? Dios me está diciendo algo que es prácticamente imposible. Porque lo cierto, que lo que Dios ha dicho de nosotros, lo que Dios ha dicho que se ha propuesto hacer en nuestra vida, amados hermanos, si nos detenemos a reflexionarlos, es prácticamente imposible.
¿Te ha sucedido que ves pasar la vida y te resignas a pensar que muchas cosas que dice la Escritura de un creyente nunca van a suceder? ¿Te ha pasado? Advierto que yo no soy de los predicadores que dicen, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Acostumbran decir amén en esta iglesia? Bueno, con razón están tan callados. Pero si alguien quiere decir un amén o un gloria a Dios, no hay problema. Aquí nada más mueven la cabeza, ¿verdad? Perfecto, ya nos vamos entendiendo. Entonces, así están las cosas, y me quiero ir más adelante porque por lo regular cuando leemos la Escritura no nos detenemos a ver ciertas cosas. Y ya van rumbo a Canaán, y si lo pudiéramos ver en un mapa, aproximadamente de Ur a Canaán son algo así como 1000 kilómetros. O sea, aquí cerca. Son caravanas, llevan sus cosas, no saben dónde es Canaán, porque no lo saben. Y entonces van en el viaje, pero la Escritura describe en el verso 4, y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ahora, ¿por qué dice esto el autor? Porque al final del verso 11 ya nos aclaró y nos dice que fueron los días de Taré en el último versículo del 11, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Y si nosotros ubicamos Harán entre Ur y Canaán, Harán está prácticamente a la mitad. Imagínate que, ponte en las sandalias de Abraham. Llegaron a Harán. Seguramente hicieron una parada porque el papá ya se sentía mal. Y ahí se murió el viejo. Abraham no sabe qué es lo que sigue. Esa es la vida de fe. Solamente depende de lo que Dios le diga. Pero dice el texto algo muy interesante. Verso 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Claro, el autor sabe que van a ir a Canaán, Abraham no lo sabe. Y a tierra de Canaán llegaron. Ahora, esto lo leemos muy fácil. Pero a ver, nos volvemos a poner en las sandalias de Abraham. ¿Qué sucedió en Harán? Además de que se murió el papá. Prosperaron económicamente. Dice que adquirieron bienes, siervos, siervas. Digamos que Abraham pudo haber decidido dos cosas. Además, la otra opción fue seguir. Una, regresarse a Ur. Imagínate, iba a llegar a su tierra lleno de gloria. Salimos, pero regresamos con más bienes, con más gente. La otra, nos quedamos en Harán. Porque como decimos, aquí está el pan. ¿No? O sea, tú cambias de empresa, de negocio, de proyectos, y te empieza a ir bien, ¿y qué es lo que piensas? Y hasta lo decimos, Dios me ha bendecido, ¿no? Voy por buen camino, lo estoy haciendo bien, ¿para qué me muevo? ¿Para qué me arriesgo si ya Dios aquí me dio en abundancia? Es decir, la otra opción que tenía Abraham era quedarse. Porque además, esa es una tendencia en el ser humano. Lo que hoy llaman quedarte en tu zona de confort. ¿Saben lo que es quedarse en la zona de confort? Dices, bueno, pues ya tengo mi carrito, ya tengo mi casa, ya tengo mi negocio, ya están mis hijos. ¿Ya para qué me muevo? Ya, Señor, así está bien. Entonces digamos que Abraham llegó a su zona de confort. Total, ya no estoy en Ur, ya obedecí, ya me salí.
Pero él no sabía exactamente cuál era el lugar y de alguna manera entendió que ese no era el lugar. Y entonces continúa su camino. Pero el autor tiene mucho cuidado de decir en el verso 4, y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot con él. ¿Por qué puso esto? Porque no se nos olvide, que en el verso 1 dice que la orden fue, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. O sea, la orden implicaba dejar un lugar, dejar la casa del papá y dejar su parentela. Lo voy a parafrasear. Es como si Dios le estuviera diciendo, lo que yo voy a hacer contigo, lo voy a hacer solamente contigo y con Saraí. Pero Lot seguía pegado a él, como decimos, como muégano. De hecho, los psicólogos hablan de la familia muégano, de esas familias que no se quieren separar, ¿no? Típico, o sea, me acuerdo de una hermana que un día viene, me dice, pastor, necesito que hable con mi muchachito. Sí, ¿cómo no? Es que tengo últimamente muchos problemas con mi muchachito, es muy desobediente. Y yo estoy preocupada, no quiere ir a la iglesia. No, pues yo ni lo conozco. Cuando me dijo su muchachito, dije, pues va a ser un muchachito de 12 años. Y se me ocurre preguntarle, hermana, ¿y qué edad tiene muchachito? Dice, ya va a cumplir 40 años. Ah, bendito sea Dios. Le digo, mire, hermana, le voy a decir algo. Yo no quiero hablar con ese muchachito, pero quiero hablar con usted. La solución... Les dije en la mañana que yo tengo muchos dones, pero dos dones que tengo se llama el de la sospecha y el tino. Y cuando se juntan son demoledores. Si estoy haciendo esto y estoy profetizando, puedes decir amén hacia adentro. Y entonces le digo, mire, la solución es que usted corra al muchachito. Póngale un ultimátum. Pero ¿cómo lo voy a correr si es mi hijo? Córralo. Él debió salir de su casa hace mucho tiempo. Ya sé que alguno está pensando, ya se desvió del mensaje, pastor. Tenía que ahora deshacerse de Lot, pero obviamente no iba a correr a su sobrino. Y entonces continúan el viaje, porque lo interesante que nos va narrando el texto es cómo Dios fue llevando a Abraham por estas etapas. Y dice que tenía 75 años cuando salió de Harán. Ahora, me adelanto en decirte una cosa, de 75 años y la promesa de tener un hijo con Saraí se cumplió 25 años después. ¿Sabes lo que es esperarte 25 años para que Dios cumpla una promesa? Y nosotros ya nos desesperamos cuando pasan 3 meses y la promesa no se cumple. Y pasa un año y no se cumple, ya no queremos ir a la iglesia y estamos enojados con Dios y estamos enojados con el pastor. 25 años tuvo que esperar y fueron 25 años de enseñanza. Para Dios sería más fácil llevarnos el día que nos convertimos. Ya te convertiste, te llevo al cielo, pero nos deja en la tierra. Empieza tu entrenamiento y empezamos a caminar por fe. Y empezamos a tener dificultades. Eso explica por qué cuando te convertiste empezaste a tener más problemas. Por la sencilla razón de que Dios está trabajando en nosotros. Dios no nos va a quitar los problemas. Dios no nos va a quitar las dificultades, porque esas las va a usar para nuestro crecimiento en la fe. Porque ahora venían las dificultades. Y entonces continúan su camino. Tomó pues Abraham a Saraí su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Pero no se adelanten, eso lo está diciendo así, pero falta que sucedan otras cosas. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, tu descendencia daré a esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, toma nota, que está en un monte,
y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar al Señor e invocó el nombre del Señor. De alguna manera entendió que había llegado ya a Canaán, y lo primero que hizo fue edificar un altar. Y puso su tienda de tal manera que ahí donde puso su tienda, todas las mañanas cuando salía, de un lado estaba Betel, que quiere decir casa de Dios, y del otro lado está Jai, que quiere decir destrucción o ruina. Es como si Dios le dijera todos los días: mira, tú vas a decidir si caminas en dirección a Betel o si caminas en dirección a Jai. Ahí estaba Abraham, ya estaba en Canaán, ya había llegado a la tierra. Pero dice el texto: y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Y hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Me detengo. Nunca vas a encontrar que Dios le diera la orden de que se moviera de Canaán. Pero hubo hambre, y entonces descendió Abraham a Egipto. El hambre es un factor muy poderoso que nos puede mover. No sé cuántos me están comprendiendo esto que digo. Puede ser que alguien diga: me voy al extranjero porque necesito trabajar. Vendo desesperadamente mis cosas porque tenemos que conseguir dinero. El hambre es un factor tremendo. De tal manera que a Abraham se le olvidó que estaba en la tierra donde Dios quería que estuviera. Y entonces dice, no es casualidad que el escritor diga, descendió a Egipto. Típico en nuestra vida, ¿no? ¿Dónde anda el hermano aquel que se sentaba allá atrás de barbita? Hermano, se tomó unas vacaciones, anda en Egipto. O sea, se fue a Egipto, no, se fue al mundo. ¿Quién no se ha tomado unas vacaciones en Egipto? Empieza a haber hambre y empezamos a movernos. Empezamos a actuar por nuestra cuenta, tenemos que resolverlo. Y así lo hizo. Y nota lo que empieza a suceder en cuanto él tomó la decisión de irse a Egipto. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Yo me imagino a Abraham que van así en su camello y de repente voltea a ver a Sarai. Y yo creo que ella le dice: ¿qué me ves o qué? Ya saben cómo son esos diálogos, ¿no? Ay, mi amor, es que estás preciosa. Algo quieres. ¿Sí o no? O sea, cuando el esposo viene y le dice: ay, mi amor, es que qué bonitos ojos. Digo, algo quieres. Porque, qué casualidad, nunca me dices. Pero pues, sí, yo sé que estás hermosa, pero hoy te ves más hermosa. A ver, suéltalo. ¿Qué quieres decirme? La Biblia no esconde la condición humana. Porque vean, cuando le dice eso, dice, bueno, es que cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es. Y es verdad. Y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. O sea, el que iba a ser el padre de la fe, el que tuvo fe para salir de Ur, ya no está actuando con mucha fe. Porque ya está pensando que lo van a matar, que le van a quitar a la esposa. O sea, la fe es algo en lo que tenemos que mantenernos. No es lo mismo tener fe que permanecer en la fe. Tenemos que aprender a perseverar y a mantenernos firmes en la fe. Y entonces él ya está imaginando, y cuando tú empiezas a imaginar cosas que no han sucedido y que piensas que te pueden suceder, ya no estás pensando con fe. Se te olvida que hay promesas, se te olvida que hay propósitos, se te olvida cosas que Dios hizo en tu vida. ¿Sí o no? Andamos preocupados de repente por muchas cosas, y lo más curioso es que nunca suceden o no suceden como las imaginamos. ¿Qué tienes? Ay, es que traigo un dolorcito aquí, no vaya a ser un tumor. Ay, fueron los tacos que te cenaste anoche.
Pero siempre andamos pensando lo peor. O sea, Abraham ya iba pensando en el peor escenario. Y entonces, ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien a mí por causa tuya. O sea, le está pidiendo que mienta. Y se le olvida que la causa de la bendición es Dios, no ella. Y entonces dice, y viva mi alma por causa de ti. En otras palabras, se desenfocó y ya no estaba mirando a Dios. Ahora estaba viendo quién le podía ayudar para salir de esa situación. El padre, el futuro padre de la fe. Y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, como él lo había sospechado. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. O sea, prefirió que le dijeran cuñado. O sea, cuando entró a Egipto así, empezaron, cuñado, cuñado. Y él ha de haber dicho dentro de mí, el plan me está saliendo como yo lo pensé. Ya piensan que yo soy su hermano. Y le quitan a Sarai. Y entonces fíjate lo que dice el texto. Le quitan, fue llevar a la mujer a casa de Faraón y inmediato el autor nos dice, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas, o sea que todos los días llegaban aquí unos borreguitos, ¿no? Y esto te los manda tu cuñado. Pónganlos ahí. Y al día siguiente llegaban unos camellos. Él ha de haber dicho, bendito sea Dios, Dios está en esto. Pero ya no estaba en Canaán. O sea, vean con qué facilidad podemos explicar y justificar las cosas que hacemos y como sea metemos a Dios. O sea, siempre encontramos una teología, un versículo bíblico para ajustarlo a nuestra necesidad. Acuérdate que el diablo, cuando tentó a Jesús, usó la Biblia. Escrito está. Lo voy a parafrasear como cuando decimos, la Biblia dice, hermano. A mí cuando un hermano viene y me dice, la Biblia dice, yo me detengo y me pregunto, ¿será el diablo el que me está hablando? ¿O será Dios? Porque lo que menos imaginarías es que el diablo te quiera tentar con un versículo de la Biblia. El diablo va a decir, ¿cómo tiento a este cristianito? Ya sé, con la Biblia. No me va a decir que no. Porque lamentablemente podemos encontrar muchos versículos de la Biblia para justificar cosas que Dios no quiere. Y entonces él empezó a llegar, le empezaron a llegar los regalos, pero dice que el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Sáquese de aquí. Y entonces ya el 13 empieza diciendo, ya no descendió, dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev. Ahora, digo, ¿tú te imaginas la escena? Ya van de regreso. O sea, seguramente Abraham iba así todo achicopalado. Y la esposa debe decir, ya ves, te lo dije. Y no sé qué, pues ya me lo dijiste. Seguramente todo el camino, pues ya saben cómo son las mujeres. Decía un pastor, ¿qué prefieres? ¿Que el Señor te redarguya con el Espíritu Santo directamente o a través de tu esposa? A ver, varones, ¿qué prefieren? ¿Que el Espíritu Santo los redarguya o su esposa? Levanten la mano. ¿Quién escoge que su esposa los redarguya? No, el Espíritu Santo. Y entonces ahí van los, y Abraham, ya hombre, ya me estás cargando calor, ya entendí, ya no vuelve a pasar. Chistoso, y que estoy muy bonita, y que no sé qué, y míralo. Ya iban de regreso. Dios no esconde la condición humana en la Biblia. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel,
hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. Y Dios siempre que hacemos malas cosas y nos quiere reorientar, siempre nos va a llevar al mismo lugar que nunca debimos dejar. Lo llevó al mismo lugar. Acuérdate que era un monte. Y aprendió que la dirección no era Jai, la ruina. La dirección era Betel, la casa de Dios. Ya regresó. Ya estamos en Canaán. Pero ahí no para. Como decimos, una tras otra. Y entonces dice que al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham en el nombre del Señor, también Lot, y ahí sigue Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas, tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. O sea, llegó un momento en que ya no podían estar juntos. Y no es que Lot fuera un mal muchacho, no es que se anduviera drogando, anduviera con la mona y alcoholizándose y que hiciera fiestas. ¿Saben lo que es la mona, no? Ah, bueno, está bien. Y entonces, no vaya a decir una barbaridad. O sea, no es que fuera un mal muchacho, pero no podían seguir juntos. Lo que yo les decía hace rato es verdad. Hay un momento en que los hijos ya no caben en la casa. Y no porque sean malos, sino porque ya crecieron, ya tienen sus proyectos. Ok, no te casaste, está bien, es tu decisión. Pero mira, mijito, es mejor que seas independiente. Se me hace que algunos muchachos le van a venir a reclamar, pastor, y decir, ya no vuelva a invitar a porque nos está tirando duro ya la cabeza. Cada quien por su camino. Y entonces Abraham sabiamente le dijo: mira, se están peleando, nos vamos a enemistar por culpa de los criados y los siervos. Y mira, tú tomas tu propia dirección y yo tomo la mía, porque entendió que Lot ya no podía seguir con él. Amado hermano, a veces necesitamos desligarnos de ciertas personas, no porque sean malas, pero algunos sí es necesario cortar definitivamente, porque sí son malas influencias. Yo antes no lo hacía, pero ahora sí lo hago. Yo bloqueo gente del WhatsApp, en el Face, y no falta que me digan: oiga hermano, ¿me bloqueó? Le digo: sí. ¿Por qué? Porque no me gusta lo que publicas. Porque no me gustan tus rollos. Le digo la verdad, sí te tengo bloqueado. ¿Y no me va a desbloquear? No. Todavía no. ¿Me comprenden lo que trato? Y hay personas a las que de plano, no porque sean malas, pero digo, mira, llega un momento en que tú dices, vale la pena relacionarte con gente que te aporte, que te bendice, que te edifica. Vale la pena hacerlo. Así que Abraham, fíjense, ya le había quitado al papá. Ya había tenido una mala experiencia en Egipto. Y ahora le va a quitar a Lot. Porque lo que viene, Dios lo quiere hacer solamente con él y con Sarai. Pero aún así, Abraham no terminaba de aprender, igual que nosotros. Yo a veces pienso que un día antes de que el Señor nos llame a su presencia, vamos a estar aprendiendo la última lección. O sea, Dios va a decir: a este nada más le falta que le quite esto, y a lo mejor lo hace el último día que nos vamos a morir. Pero de que lo va a hacer, lo va a hacer. ¿Puedes creer eso? Y entonces, pues ya llegó el momento de la despedida. Pero véalo, y aquí ya voy aterrizando a lo que quiero llegar. Dice, verso 9, no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Y fíjate lo que dice, y alzó Lot sus ojos. Acuérdate que está en un lugar
alto y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese el Señor a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. No entro en detalles cómo es que Dios usa el corazón de Abraham para que sea él quien le diga a su sobrino que escoja, pero escogió un lugar extraordinario, o sea, el mismísimo paraíso. Si tú estuvieras en las sandalias de Abraham y te das cuenta que tu sobrino acaba de escoger una tierra como esa, ¿qué hubieras pensado? Yo le hubiera dicho, este es un cáliz, va de nuevo. Escogió un buen lugar. Y ahorita te voy a explicar por qué creo que esto afectó el corazón de Abraham. Porque él pensó que se estaba quedando con el peor lugar. Y estaba poniendo sus ojos en lo que Lot había escogido. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Me brinco eso porque si no nos desvía del tema. Pero Abraham estaba ahora viendo, se vuelve a desenfocar y ahora está viendo lo que Lot está haciendo y el lugar donde Lot va ahora a poner sus tiendas. Y esto es algo que nos pasa a todos. Nos desenfocamos. Dejamos de ver a Dios, dejamos de ver sus promesas. En los desayunos que hay de pastores, les voy a confesar algo, pero es confesión, no pueden andar ahí diciéndolo. Y no me dejará mentir Alfonso. Cuando a mí no me gusta ir a los desayunos luego de pastores porque sale la pregunta obligada. Pastor, ¿y como cuántas ovejas tiene usted? Bueno, es que estamos empezando, o sea, tenemos como unas 100 más o menos, ¿no? O sea, inflamos la estadística, pero ahí vamos en crecimiento, en proyección. ¿Y usted, pastor? No tengo poquitas, tengo como 3,000 gentes más o menos. Tenemos 5 años que empezamos. Y es inevitable que empezamos así como que a compararnos, ¿no? Y sí, les confieso que a veces uno dice, bueno, Señor, ¿por qué él tiene 3,000 y yo tengo 100 si yo soy mejor predicador que él? No entiendo, o sea, yo tengo más teología, yo tengo más preparación y este brother apenas si sabe hablar y mira, pasan esas cosas, entre pastores, ustedes pueden creer eso, hermanos. Y nos empezamos a desenfocar porque suponemos que nosotros debemos tener cierto estatus y ciertas actividades. Y perdemos de vista lo que Dios quiere hacer. Y me acuerdo que un día Dios de alguna manera me hizo ver, bueno, y si yo quiero que tú siempre estés en una iglesia pequeña, ¿cuál es el problema? Y si yo no quiero que tengas congregaciones grandes, ¿cuál es el problema? Yo te llamé. Tú me sirves. Y he aprendido casi todos los días, no todos los días, pero casi todos los días a Dios le digo, Señor, tú eres mi patrón. Yo trabajo para ti. Yo soy tu siervo. Así que tú me abres y me cierras puertas. Solo de ti dependo. Y esto te da más descanso. Lo que tú quieras, Señor. Como tú quieras. Y entonces, vean, Abraham, te lo puedes imaginar, porque no, estas cosas las leemos y sentimos que todo pasa en 2 días. Pero imagínate, Lot llega a la tienda, empieza a levantar todo, a mover sus animales. Eso lleva días. Y seguramente Abraham estaba así, está en un lugar alto y está viendo el panorama y está viendo cómo Lot se está moviendo con su gente. Porque dice el versículo que viene, 14, y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. O sea, se apartó de él y él ya se va moviendo por la llanura. Y Abraham lo está viendo, todo cabizbajo,
Como cuando te encuentras a alguien y le preguntas, ¿qué tienes? No, nada, aquí en la depre, hermano. Ya se puso de moda, hacemos un autodiagnóstico. Es que ando en la depre. Ni sabes lo que es la depresión. El día que te agarres la depresión, ni vas a poder decir ando en la depre. Y ahora hasta el perro anda en la depre y tu tortuga anda estresada y a todo mundo le andamos haciendo diagnósticos. ¿Sí o no? Y a Abraham le dio la depre porque estaba así viendo a su sobrino cómo iba a ocupar una tierra preciosísima. Se desenfocó, como siempre. Pero eso es parte del camino de la fe. Si estás comprendiendo, amado hermano, que a veces nos desenfocamos de lo que debemos estar viendo, hay esperanza. Y tenemos que volver a poner nuestros ojos en el llamado que Dios hizo a nuestra vida. Y a Dios no se le ha olvidado lo que prometió un día en tu vida. Cuando reviso, todavía conservo mi Biblia que me dieron cuando recién me convertí. Y me gusta revisarla porque le marcaba de colores. Yo no entendía por qué le marcaban de colores. Yo marcaba mi Biblia de colores. Yo tuve la primera Biblia arcoíris. Y le ponía notas. Y un día encontré que hasta le puse fechas. Porque cuando yo encontraba un versículo que yo creía que era una promesa, yo le ponía una fecha. Y Dios me ha hecho recordar. ¿Te acuerdas por qué pusiste esa fecha? No, Señor. Pues pusiste una fecha porque seguramente tú pensaste que eso es algo en tu vida y lo voy a hacer. Lo que Dios habló a tu vida un día, lo que tú entendiste que era para ti, créelo, hermano. Aunque todo parezca en tu contra, aunque parezca que las cosas, como dicen, no fluyen para que eso suceda, créelo. No te desenfoques del Señor. Abraham estaba desenfocado. Por eso me encanta este versículo, porque es la conclusión de lo que estamos leyendo, porque en el que leímos hace rato dice que el que alzó sus ojos fue Lot, y entonces Lot alzó sus ojos. Pero aquí es Dios quien le dice a Abraham, después que Lot se apartó de él, le dice, alza ahora tus ojos. O sea, es Dios quien le está diciendo a Abraham, deja de ver lo que estás mirando. Porque Abraham estaba así. Y Dios le dice, alza tus ojos. No te desenfoques. Porque lo que viene después confirma lo que te estoy diciendo. Y el Señor le dice, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás. Desde el lugar donde estás, no solo geográfica y físicamente, sino en la situación en la que te encuentras. Porque tal vez tú me estás escuchando esta mañana y has de decir, pastor, si usted supiera mi historia, si usted supiera cómo me encuentro, si usted supiera cuántas cosas tengo que resolver. Porque muchos creyentes piensan así, hasta que Dios no cambie esto, yo no voy a poder hacerlo. Hasta que Dios no cambie a este viejo, hasta que Dios no cambie a esta mujer, hasta que Dios no cambie a mis hijos, entonces yo no lo voy a poder hacer. No, hermano, aunque no los cambie, Dios lo va a hacer. Y no te estoy diciendo algo que sea pesimismo, pero nada puede detener el propósito de Dios. Todavía faltaban muchos años para que se cumpliera la promesa, para que él tuviera un hijo. Y no voy a predicar de eso, pero acuérdate que tuvo a Ismael. Y Abraham pensó que Ismael era el hijo prometido, hasta que un día él dijo, no, ese no es el hijo. Y Abraham tuvo su hijo cuando dice la escritura que casi su cuerpo estaba muerto, 100 años. O sea, Dios lo llevó al punto cuando Abraham ya no pudo, cuando Abraham ya no quería. Fue cuando Dios dijo, ahora sí estás como yo te quiero. Y fue cuando le dio el hijo. Porque Dios lo que se propone hacer lo va a hacer finalmente. ¿Lo puedes creer, hermano? Denme un amén, aunque sea un poquito más alto, para saber si lo estás creyendo. Así, amén. Eso, muy bien, ya. Ahí está. Y no porque tengas que decirme amén. Y entonces le dice el Señor, alza tus ojos
Es como si él estuviera diciendo, no te traje desde Ur aquí a Canaán para que veas cómo tu sobrino pisa la tierra. O sea, toma en cuenta todo lo que he hecho por ti, Abraham. Por poco y pierdes a Sarai en Egipto. Ve todo lo que has recorrido. Amado hermano, por un momento, cuando te pase una situación así, piensa en cómo el Señor te ha traído durante meses y años para traerte hasta este momento. Ha valido la pena. Créelo. ¿Cuántas mamás pasaron años orando por sus hijos hasta ver su conversión? Tal vez se murieron y no los vieron convertidos, pero después se convirtieron. Valió la pena sus lágrimas, valió la pena sus oraciones. Vale la pena lo que tú estás haciendo cada vez que vienes a la iglesia, cada vez que estás sirviendo. Vale la pena. No te desenfoques. Vale la pena. No te estés comparando con otros ministerios, no te estés comparando con otras iglesias, porque lo que Dios está haciendo en esta iglesia, lo quiere hacer solamente con esta iglesia. Y lo que Dios está haciendo con otras iglesias es lo que Dios quiere hacer con esas iglesias. Y entonces en esas estaba Abraham cuando Dios le dice, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás y mira cómo amplía su visión. Hacia el norte, hacia el sur, al oriente y al occidente. Que tu visión no sea estrecha. Ve hacia el norte, ve hacia el sur, al oriente, como si Dios le dijera, ve todas las posibilidades, todo lo que falta por hacer, Abraham. Yo sé que voy a vivir menos de lo que he vivido, no porque piense suicidarme. Tengo 63 años. Sí, ya sé que me veo más joven, pero tengo 63 años, acabo de cumplirlos. Yo sé que no voy a vivir otros 63 años. Sería un falso optimismo y no sería fe. Voy a vivir menos de lo que he vivido. Pero eso me entusiasma. Porque digo, ahora voy a ser más selectivo. Ahora tengo que priorizar. Ahora tengo que enfocarme en ciertas cosas y otras ya no las puedo hacer. Y eso me emociona porque digo, Señor, yo quiero terminar la carrera y quiero hacerlo bien y quiero hacerlo con el mayor ímpetu. Cada vez que doy clase como si fuera mi última clase. Cada vez que predico, les prometo que predico como si fuera mi último mensaje, porque nunca sé cuándo va a ser mi último mensaje. Pero que yo pueda decir, el Señor me llevó y el último mensaje lo prediqué con todo mi corazón. Cuando ores, ora como si fuera tu última oración. Cuando prediques a otra persona como si fuera la última persona a la que le vas a predicar. Porque la vida no es un ensayo. La vida no es si te sale, vuelves a vivir. No, la vida se va. Lo haces o lo haces. Camina o caminas. Das el paso o das el paso. No hay para retroceder. Por eso Dios le está diciendo a Abraham, levanta tus ojos. Ve al norte, ve al sur, ve al oriente, al occidente. Oh, qué hermosa orquesta. Yo me quedé fascinado escuchando a los hermanos y quiero decirles, vean al norte, al sur, al este y al oeste. Yo veo a estos niños, a estas muchachitas y digo, aquí hay mujeres que van a estar ministrando poderosamente en algunos años. Y cuando yo veo esta iglesia, digo, Señor, que vean al norte, al sur, al este, a lo que falta todavía. No se desenfoquen. Ve tu vida, no la veas con esa visión estrecha. Dios lo está haciendo. Aunque tú digas, no, mi esposo nunca va a cambiar, mi hijo nunca va a cambiar. Va a haber cambios, amado hermano. Créelo. Créelo. Alza tus ojos al norte. Ve el norte, el sur, el este y el oeste. Porque el Señor es fiel. Y precisamente por eso dice que Abraham es el padre de la fe. Creámosle a Dios. Nuestro caminar es un caminar de fe. Dios no te va a pasar el itinerario. Dios no te va a decir cómo va a terminar la historia. No esperes que Dios haga eso, porque Él nunca lo hace. Pero puedes estar seguro que lo que hoy está haciendo, lo está haciendo muy bien. ¿Lo crees? Yo te invito a que te pares y vamos a orar. Oh Dios,
conoces nuestras vidas. Levanta tus manos si quieres. Y dile, no permitas que me desenfoque, Señor. ¿Cuántas veces nos desenfocamos? ¿Cuántas veces dejamos de mirarte? Y lo único que vemos es nuestros fracasos, nuestros errores, nuestros pecados. Señor, aquí está tu iglesia. Si podemos decir, como decía tu siervo Pablo, soy lo que soy por tu gracia. Y yo te ruego, Señor, que tú cumplas el propósito en cada uno de tus hijos. Llévanos adelante en el cumplimiento de tus promesas. Gracias, Señor. No importa si son muy jóvenes o muy grandes, sabemos que tú estás trabajando en nosotros, más allá de lo que podemos ver, más allá de lo que podemos entender, Señor. Que podamos ver al norte, al sur, al este y al oeste, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor. Que podamos ser hombres y mujeres de fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.